Hola del otro lado, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido, bienvenida a mi canal La Victoria de Venus. Hoy nos encontramos con una nueva lectura pre-eclipse. Esta vez es pre-eclipse de Sol. Por eso, como ves en la imagen, ya hay 3 cartas dispuestas de diferentes barajas, de diferentes mazos. Cada una de ellas representa al Sol en el tarot. Y me pareció interesante ver cómo podemos interpretar lo que aparece en la imagen, el símbolo directamente, esas figuras, esas formas, inclusive los colores, para de ahí desprender una interpretación única y personal para vos. La idea, como siempre, es que te focalices en una de las 3 cartas, puede ser la carta de la izquierda, la carta del centro o la de la derecha. Y la propuesta de lectura de hoy es ver qué necesitas visualizar, ya que el sol ilumina y nos muestra cosas, qué necesitas visualizar a partir de este eclipse, ¿no? Que obviamente primero es una introyección, ¿no? Un movimiento hacia adentro, lo que nos va a proponer el eclipse, pero después hay una revelación y ahí es donde yo quiero focalizar. ¿Qué necesitas visualizar de vos? ¿No? De vos mismo o de vos misma, sabiendo que el sol, además, no solo en el tarot, sino también en otros lenguajes simbólicos como la astrología, siempre representa el yo, digamos, ¿no? La conformación de lo que somos como identidad, como personas. También el sol es una representación de un cofre de potencias, de talentos y de capacidades que todos tenemos. Entonces, quisiera situarme ahí, poner, ¿no?, la lupa en ese lugar y juntos descubrir qué, qué revela tu sol, ¿no? ¿Qué trae esta lectura para vos para desarrollar, potenciar, expandir y expresar tu esencia solar? Bien, comenzamos. Concéntrate unos instantes y elegí tu carta. Bien, si elegiste la carta de la izquierda, te tocó el sol del tarot blanco y negro. Mirá qué hermosa la imagen. Bueno, en esta carta nos encontramos con una versión del sol en su manifestación del Dios Padre, el Dios todopoderoso, omnipresente, que nos observa, nos mira. Es una carta que interpela al lector, ¿no? Que mira directamente a los ojos a quien la observa. Es la representación de Dios, con lo cual, en esta carta, el sol es Dios. Acá lo que empieza a revelarse es un contacto místico, casi un contacto con la divinidad a partir de este eclipse. Como si se estuviera abriendo una etapa quizás de tipo espiritual en vos, en donde sería conveniente empezar a desarrollar estos talentos o esta inclinación o este deseo de abrir lo espiritual en tu vida. También obviamente trae la figura del Padre como referencia, como guía, como norte, así como el sol lo vemos en el cielo y un poco direcciona nuestras acciones, nuestros movimientos y nuestro cotidiano. La mirada del Padre, ¿no? Esta carta trae algo también de la mirada del Padre, como si este eclipse trajera esa imagen, trajera a esa persona de vuelta a tu vida, o si estuviese poniendo de alguna manera el acento en esa relación, ¿no? ¿Qué hay en el legado del padre al hijo? ¿Qué cosa heredás de tu padre energéticamente, físicamente, materialmente? ¿En qué te pareces a él? ¿En qué te diferencias a él? El padre como símbolo también de orientación, de guía, casi como si fuese un momento para asumir la maduración también. Este eclipse dice, bueno, es hora de desarrollar tu identidad, tu capacidad, tus talentos personales, más allá de la herencia familiar, más allá de la mirada del padre. Entendiendo también que quizás este sol habilita a que hagas ese camino, ¿no? A que ya de alguna forma te independices y vayas por un camino de autonomía. Un poco como se ve al pie de la imagen, ¿no? Podemos encontrarnos acá con una suerte de Adán y Eva juntos,
asumiendo culpas, asumiendo, ¿no? Las consecuencias de sus actos. Este eclipse revela algo de esto, de asumir las consecuencias que traen nuestras acciones. En esta oportunidad hay que desarrollar entonces el talento de la independencia. Tomar la inspiración del Padre, sea para bien o para mal, quiero decir, sea una inspiración para seguir como un modelo, como un ejemplo, o también como aquello de lo cual me quiero diferenciar, porque considero que, bueno, Él es Él y yo soy yo. Interesante propuesta de este tarot. Si elegiste la carta del centro, te tocó el tarot de Marsella, en la versión de Jodorowsky y Camus, en donde nos encontramos con una escena muy interesante. Los gemelos, los hermanos, que se unen, que se juntan. Hay que decir que en la mitología, por ejemplo en la mitología griega, Apolo, el dios Sol, tenía una relación muy interesante con su hermano Hermes. Y un poco acá en esta carta aparece como esta relación, ¿no? La relación con el hermano. También desde el punto de vista de, digamos, la secuencia de los arcanos mayores, el Sol viene después de la Luna, y un poco la idea de esta carta es cómo incorporamos la parte femenina, la parte intuitiva, lo que no estamos viendo mientras el Sol brilla en el cielo. Siempre el juego ¿no? De los opuestos complementarios, de la luz y la sombra, de lo que necesito tomar para estar más completa o completo. Si elegiste esta carta, este eclipse, te conecta con tu hermano, con ese gemelo, con ese doble. También con ese doble interno, ¿no? Ese que habita en la contradicción adentro tuyo. El que quiere hacer una cosa y el que dice, no, mejor no la hagamos, ¿no? En ese juego de fuerzas que hay a veces adentro nuestro. Para conformar una identidad fuerte, saludable, es importante que el inconsciente esté integrado de alguna manera también. Siempre bajo las normas seguras y los parámetros seguros de ese muro que vemos detrás de estos jóvenes, ¿no? Hay un muro de contención, porque el Sol también de alguna manera nos ordena nuestra psique, ordena nuestras emociones. Cuando nosotros podemos pararnos en el centro psíquico de lo que somos y bancar eso que somos y elegimos ser, estamos de alguna manera también protegiéndonos de lo invasivo, ¿no? Que puede ser el mundo exterior, ¿no? Lo que el afuera nos pide. Y hacia adentro también es una toma de posición, es la capacidad de ordenarnos, de nuevo, de hacernos cargo y de asumir un rol más maduro. Esta es una carta que además nos conecta con la vitalidad del niño. Ya vamos a ver que el niño está muy asociado al Sol. Por eso un eclipse de Sol como este también te confronta con la figura del niño, no solo del padre, como veíamos en la carta anterior. También con la figura del niño, con tu niño o niña internos. De alguna manera el Sol busca el juego, busca la vitalidad, busca mover las flores, busca despertar a los insectos. El Sol cuando se levanta en el horizonte es como la campana de la vida, ¿no? Le avisa al planeta, bueno, arriba, vamos a vivir. Otro día más, hay que empezar de vuelta. Y tiene como algo de esto también la carta, ¿no? La alegría de vivir, la alegría de estar, de compartir, de ser. Acá aparece también el talento de la vincularidad. Capaz, a partir de este eclipse, empezás a darte cuenta que no todo es en soledad, ¿no? También el Sol brilla cuando puede armonizar con otros soles. Un sol solitario en la vida humana no tiene sentido. Brillar nosotros solos, ¿qué sentido tiene? Solo un sentido narcisista. En realidad, la búsqueda es hacia otros soles, es encontrarnos con otros individuos que tienen otras cosas que aportarnos, que son distintos, que tienen otras miradas, y de esto también está hablando esta carta. Siempre en este juego del adentro y el afuera, como te digo, ¿no? Me parece muy, muy interesante explotar la cuestión social, ver los contactos, ver esas líneas de comunicación, esas relaciones que podés, explorar y desarrollar, y cómo en esos ámbitos hay algo tuyo que también emerge como un liderazgo, ¿no?
un liderazgo, una conducción, pero siempre en la contemplación de los otros también, ¿no? Esta carta también la podemos vincular con una toma de posición colectiva, una toma de posición política. Quizás digo, ¿no? En este juego del eclipse es necesario esto, visualizar dónde te estás parando y si lo que estás haciendo no solo lo estás haciendo porque te gusta, sino porque además crees en eso, ideológicamente. Para desarrollar el sol uno tiene que creer en esa fuerza también, ¿no? Uno tiene que creer en uno tiene que creer que tiene algo para dar, algo para ofrecer. Eso también es interesante. La relación con el hermano o la hermana cobra fuerza en este eclipse también. Es súper importante que mires ese vínculo. Y si tenés varios hermanos, quizás hay uno en particular, muchas veces tiene que ver con el más pequeño o el más grande de la familia, y ahí se puede armar también un juego de espejos. Muy interesante verte en el vínculo fraterno. Y si elegiste la carta de la izquierda, te tocó la versión del Rider-Waite, donde el sol se nos aparece como el niño, acá sí, el niño divino al lado, sentado arriba del caballo, un caballo blanco. Muchas veces es un unicornio en algunas barajas, como un símbolo de la pureza, como un símbolo también de lo que decía antes, ¿no? De esos ideales que tiene el sol. El sol, hay que decir también que cuando más fuerte está, es en el horario del mediodía, ¿no? Cuando está en la cúpula, allá arriba, en el punto, en el cenit, en el lugar más alto del cielo. El sol goza en la altura, ¿no? Goza en los ideales, tiene pretensiones, quiere estar arriba, quiere llegar al Padre como símbolo, ¿no? El sol nunca nos va a tirar para atrás. Si nosotros somos nuestro sol, si nosotros nos animamos a vivir nuestro sol, no vamos a ir para atrás, vamos a ir para adelante siempre. Para adelante y para arriba, ¿no? El sol tiene este don, el don de poder hacernos subir, hacernos tomar altura, ¿no? Altura espiritual, altura interna, interior. Por supuesto que el sol también puede quemarnos, ¿no? Ya sabemos que el sol no hay que mirarlo directo, puede dañar la vista. El sol maneja también algún grado de misterio. No es solamente la luna lo único misterioso en el cielo. El sol también tiene sus secretos. En la mitología, vuelvo un poco a Apolo, Apolo era un dios profético, era un dios que tenía el don de la clarividencia porque había derrotado a la serpiente Pitón. Con lo cual, hay algo muy interesante ahí, que el sol, para ser lo que es, para ser eso visible y solar que es, tiene que haber primero peleado e incorporado lo femenino y lo oscuro en él. Que es un poco lo que decía con la primera carta, ¿no? También. Ahora bien, volviendo a esta imagen, el niño divino. En este eclipse pueden aparecer, obviamente, en la superficie, temas vinculados a tu niño interno o niña interna que pide que le des bolilla, que lo atiendas, que quiere que recuperes el juego, la alegría. Pero también puede ser que lo que se esté destacando es la figura del hijo en sí, ¿no? Que algún hijo tuyo esté como tomando más protagonismo o necesite desarrollarse o que, bueno, lo asistas, lo atiendas, lo guíes, lo orientes, está ahí necesitando también expresar algo. O está llamando tu atención, ¿no? El sol llama la atención. Ya sabemos que tiene perfume leonino siempre el sol. Y si no fuese un hijo real, es una obra creativa la que está pidiendo pista, la que está pidiendo entronarse, subirse arriba de este caballo y cabalgar con el estandarte de esta bandera roja hacia algún lugar. Es tiempo de darle bolilla a la obra creativa, poder desarrollar tus talentos creativos. El sol bendice desde atrás como una moneda de oro. También habla de la riqueza esta carta, ¿no? El poder, digamos, del sol también para enriquecernos. Y no solo enriquecernos materialmente, cosa que también puede significar, esta es una carta que sabemos los que estudiamos el tarot, que simboliza también riqueza, que simboliza también éxito, honorabilidad, ¿no? Gloria. Pero esa riqueza puede ser también una riqueza interna de otro orden. La riqueza creativa, una persona creativa. Capaz es una persona súper creativa
Y estás necesitando expresar eso. También los girasoles son interesantes, ¿no? El girasol como una flor que se abre a la luz solar y que sigue la luz del sol. Esto tiene que ver un poco también con la capacidad del liderazgo y la capacidad de orientar a otros y otros que te siguen, ¿no? Que siguen tu obra creativa, que admiran tu obra creativa. Acá hay un niño casi recién nacido, ¿no? Muy bebito. También este eclipse puede estar hablando de esto, de que estás en el umbral de una nueva personalidad, a punto de parirte de vuelta. Hay algo de este bebé que empieza a dar sus primeros pasos a partir de este eclipse. Un eclipse que te confronta directamente con la niñez, con algo de tu infancia también, y que te da una segunda oportunidad, podríamos decir, de mover esa energía infantil, esa energía de juego, cándida, cálida, de una manera positiva. Hermosas las 3 cartas, muy, muy hermosas. 3 formas del sol diferentes, que también esto es algo que voy a empezar a incorporar a las lecturas, que es ver una misma carta con diferentes barajas. Esto se llama un poco, hacer un poco de tarot comparado, que está muy bueno, porque no todas las cartas representan lo mismo, si bien la esencia siempre es la misma, por supuesto. Los símbolos, los toques, los colores, hablan de otras cosas, y cada vez se va enriqueciendo más, y mucho más el arquetipo. En este caso vemos la construcción del arquetipo solar a través de 3 barajas distintas, de 3 miradas diferentes, 3 soles que nos miran distintos. El sol de la izquierda como el Dios Padre, como ese sol omnipresente, todopoderoso, un poco juzgador, pero también tierno. La mirada paterna, ¿no? En términos, si quieren, psicológicos, ahí como muy fuerte, marcándonos, guiándonos, pero también un poco juzgando. Y la atención que hay que tener en relación a esta diferenciación que el sol pide también del clan, ¿no? Sabemos que Leo viene después de Cáncer porque también tiene que hacer un trabajo de desprendimiento del árbol y poder hacer su propio camino. De esto también habla esa carta. La carta del centro nos presenta un sol muy diferente, con una expresión no tan cálida, más bien como constreñida, como ajustada, como apretada. Claro, es un sol que también está teñido de negrura. Fíjense que tiene rayos negros. Esos rayos negros son también una representación de la oscuridad que también tiene el sol. El sol tiene un lado negativo y de esto también advierte esta carta. Atención con la parte negativa del sol, ¿no? El narcisismo, el orgullo excesivo, por supuesto la megalomanía, ¿no? Los delirios de grandeza. No nos creamos más de lo que somos. Somos solo seres humanos intentando encontrarnos, intentando ser felices y vivir siendo fieles a lo que somos. Para eso obviamente tenemos que conocernos y esa es la propuesta de esta carta, conocer el lado B, ¿no? Al hermano oscuro. Integrarlo, incorporarlo a tu personalidad. Esa otra parte de tu personalidad que necesitas incorporar y visibilizar. Y la carta del Rider, con este niño divino, este niño edénico que nos promete felicidad, diversión, goce, crecimiento. Acá aparecen las artes, ¿no? Las artes en evolución, la creatividad, el teatro, la música, la poesía, todo el potencial creador, bajo la luz de un sol que casi parece una moneda de oro. Con lo cual, acá hay promesa de abundancia y de riqueza si se va por el camino del corazón. Espero que esta lectura te inspire en este eclipse, que sea un disparador para reconectar con tu precioso y luminoso sol. Nos encontramos el domingo que viene. Un abrazo.